El anciano agricultor rescató a una joven que sufrió un terrible accidente y la llevó a su casa, pero unos días después sucedió algo inesperado. Felipe se encontraba en plena faena en su granja durante uno de los días más ajetreados de la temporada de cosecha. Su propiedad estaba organizada en varias secciones, una dedicada a los cultivos de hortalizas y frutas y otra destinada a los animales. Aunque su granja era modesta en comparación con otras que contaban con más terrenos y recursos, Felipe se sentía orgulloso de lo que había logrado. Todos los días se esforzaba al máximo para mantener su propiedad en perfecto estado. Mientras repasaba mentalmente todas las tareas que debía completar antes de que cayera la noche, un sonido extraño lo sacó de sus pensamientos. Algo parecido a un auto derrapando seguido de un estruendoso choque. Miró hacia arriba, desconcertado, y enseguida divisó una delgada columna de humo que se elevaba no muy lejos de donde él estaba. ¿Qué diablos fue eso? Espero que no haya chocado con mis manzanos, pensó mientras se apresuraba hacia el lugar de donde provenía el humo. Al llegar, se encontró con uno de sus árboles de manzano inclinado y un coche lujoso, completamente destrozado y envuelto en llamas. Al inspeccionar el vehículo, notó que no había nadie al volante, lo que le dio un leve respiro de alivio. El silencio del bosque, que rodeaba su huerto de manzanos, hizo que un leve sonido se destacara, como si alguien estuviera arrastrándose. Siguiendo el ruido, Felipe se quedó asombrado al ver restos de ropa parcialmente quemada esparcidos por el camino. La curiosidad pudo más y decidió seguir las pistas. No tuvo que avanzar mucho cuando de pronto vio a una mujer de espaldas, intentando ponerse de pie. Rápidamente se quitó la camisa y corrió a cubrirla, al darse cuenta de que estaba completamente desnuda. Al acercarse más, descubrió que la conductora era una joven, de alrededor de 20 años, que estaba inconsciente, aunque todavía respiraba. La levantó en brazos. La hermosa joven intentó murmurar algo, pero antes de poder hacerlo, se desmayó por completo. Felipe dudó por un instante entre quedarse a examinar mejor a la extraña chica o intentar apagar el fuego. Miró las enormes llamas que se alzaban y decidió que no había nada más que hacer allí. La manguera de su casa no alcanzaría hasta el lugar y en cualquier momento el auto podría explotar. Con determinación, volvió a tomar a la joven en sus brazos y la llevó hasta su hogar. La acomodó en su cama y se aseguró de que no tuviera heridas graves, a excepción de un corte en la cabeza debido al impacto. La examinó rápidamente, pero con el debido cuidado, y confirmó que no había de qué preocuparse. Se dirigió a la cocina y llamó a los bomberos, solicitando también la presencia de unos paramédicos y explicándoles la situación de la mujer que había estado conduciendo. Pasaron 30 minutos, ya que la granja de Felipe estaba bastante alejada del pueblo más cercano. Durante ese tiempo, el coche de la mujer explotó y una buena parte del huerto de manzanos quedó arruinada. Felipe, muy molesto, observó cómo los bomberos lograron controlar el incendio para que no causara más daños. Los paramédicos se encargaron de revisar y tratar las heridas de la joven, y pensaron que era un verdadero milagro que no hubiera sufrido daños graves en ningún órgano vital a causa del accidente. «Esta mujer sigue con vida gracias a ti», le dijeron. El viejo granjero, de 67 años, respondió con enfado. «No me interesa ser un héroe. Lo que quiero es que esta mujer despierte pronto y me pague por mi cosecha perdida». Los paramédicos se miraron entre sí un poco incómodos, pues Felipe era conocido por ser un hombre de carácter fuerte y difícil de complacer. «Bueno, Felipe», le contestó el jefe de los paramédicos, «me temo que tendrás que esperar. Debemos llevar a esta joven al hospital del pueblo para asegurarnos de que esté completamente bien». Felipe, molesto, respondió con tono áspero.
¿Y cuánto tiempo va a tardar eso? El paramédico, intentando ser lo más claro posible para calmar al granjero, explicó: por lo menos hasta que despierte. Es posible que el golpe en la cabeza la haya dejado desorientada y es mejor que recupere el conocimiento en un hospital. A pesar de las buenas intenciones del hombre, su intento de tranquilizar a Felipe no surtió efecto, y el viejo, enfurecido, los echó a todos de su propiedad con sus modales bruscos. Pasaron los días, y aunque en el bosque de manzanos se podía percibir el aroma dulce y quemado de la madera y la fruta arruinada, ese olor le resultaba sumamente irritante a Felipe. Para él, era como un recordatorio constante de la deuda que aún no había sido saldada. El tiempo pasó lentamente en la vida de Felipe, como si cada día estuviera impregnado del mismo aroma agrio y quemado que impregnaba el aire de su huerto. Las hojas caídas de los manzanos, ennegrecidas por el fuego, crujían bajo sus pies mientras él realizaba sus tareas diarias. A pesar de su aparente resignación, la ansiedad por la deuda que consideraba pendiente no lo abandonaba. Cada vez que se acercaba al hospital, se repetía a sí mismo que solo estaba allí para asegurarse de que la muchacha despertara y pudiera compensarlo por sus pérdidas. Sin embargo, en el fondo, había algo más, una inquietud que no lograba identificar. Felipe no era un hombre dado a la introspección. A lo largo de su vida, había aprendido a seguir adelante sin cuestionar demasiado sus emociones. El mundo era lo que era, y uno simplemente tenía que aceptarlo. Pero la presencia de esa joven desconocida, su fragilidad, su silencio, empezaban a colarse en sus pensamientos, distrayéndolo de su rutina habitual. Se encontraba a sí mismo sentado al lado de su cama más tiempo del que habría admitido, observando la serenidad de su rostro dormido y preguntándose qué tipo de vida habría llevado antes de ese fatídico accidente. Una tarde, mientras estaba sumido en estos pensamientos, Luciana, como los médicos habían decidido llamarla, abrió los ojos de repente. Su mirada se movió de un lado a otro, recorriendo la habitación con una mezcla de confusión y temor. Felipe se enderezó en su silla, sorprendido y un poco desconcertado por la rapidez con la que se había roto el hechizo de su letargo. ¿Dónde estoy?, preguntó la joven, su voz débil y cargada de incertidumbre. ¿Quién eres tú? Felipe aclaró su garganta antes de responder, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Estás en el hospital. Soy Felipe. Te encontré después de que tu coche se estrellara en mi propiedad. Luciana frunció el ceño, como si intentara recordar a algo que se le escapaba. No recuerdo nada. ¿Qué me pasó? Los médicos, al ser informados de que la joven había despertado, entraron rápidamente a la habitación. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con un rostro amable, se acercó a la cama y le habló con suavidad. «Has estado en un accidente, señorita. Sufriste un golpe en la cabeza, lo que puede explicar tu falta de memoria. No te preocupes, es normal en estos casos. Con el tiempo, es probable que empieces a recordar más cosas». Luciana asintió lentamente, aunque la confusión en sus ojos persistía. «¿Mi nombre es Luciana?», preguntó, repitiendo el nombre que los médicos habían estado usando. «Es el nombre que mencionaste cuando te trajeron aquí», explicó el médico. «Por ahora, lo mejor es que no te presiones demasiado para recordar. Necesitas descansar y recuperarte. Hemos hablado con el señor Felipe y ha aceptado que te quedes en su casa por un tiempo, hasta que te sientas mejor». Felipe sintió una punzada de incomodidad al escuchar esas palabras. No había aceptado aquello por voluntad propia. Lo había hecho porque no veía otra opción. Pero ahora que la chica estaba consciente,
La idea de tenerla en su casa, en su espacio, le provocaba una mezcla de resentimiento y un inexplicable sentimiento de responsabilidad. ¿Debo irme contigo? Luciana dirigió su mirada a Felipe, su voz reflejando la fragilidad de alguien que acaba de despertar a un mundo desconocido. Felipe vaciló por un momento antes de asentir con rigidez. Sí. Por ahora parece que es lo mejor. No te preocupes, no es lejos de aquí. Solo hasta que recuperes la memoria. Los días siguientes fueron un torbellino de adaptaciones para ambos. Luciana, aún débil, fue trasladada a la casa de Felipe, donde se instaló en una pequeña habitación que él había preparado apresuradamente. La joven pasaba la mayor parte del tiempo descansando, tratando de recuperar fuerzas, mientras Felipe se sumía cada vez más en sus pensamientos. Había algo en la presencia de Luciana que empezaba a trastornar la paz inquieta de su vida solitaria. Aunque intentaba convencerse de que su único interés era el dinero que esperaba recibir como compensación, la realidad era que se encontraba pensando en ella más de lo que le gustaría admitir. Cuando la escuchaba moverse por la casa o cuando sus miradas se cruzaban durante las escasas conversaciones que tenían, sentía una extraña mezcla de inquietud y ¿algo más? Algo que se negaba a identificar. Cada amanecer en la granja de Felipe comenzaba de manera similar. El sol asomaba tímidamente por encima de las colinas. Las aves cantaban su habitual serenata y el rocío cubría la tierra fértil que él había trabajado durante tantos años. Sin embargo, desde que Luciana había llegado, esa rutina cotidiana se había impregnado de un aire de incertidumbre y complejidad emocional que Felipe no sabía manejar. La presencia constante de la joven, aunque silenciosa, se había vuelto imposible de ignorar. Luciana, en un esfuerzo por no sentirse una carga y como una manera de pagar la deuda que creía tener con Felipe, había comenzado a ayudar en las tareas del campo. Aunque sus manos eran inexpertas y su cuerpo, aún débil por el accidente, se cansaba fácilmente, ella insistía en contribuir. Cada día, su figura delgada se movía por los senderos de la granja, sus movimientos pausados y medidos, como si intentara recordar cómo funcionaba su propio cuerpo. «Esto es lo menos que puedo hacer», se decía a sí misma cada vez que sus fuerzas flaqueaban, pero en su interior una tormenta de emociones seguía agitando su alma. No recordaba quién era, de dónde venía, ni qué la había llevado a ese lugar. Sin embargo, más perturbador que su amnesia era la sensación constante de déjà vu que la acompañaba mientras trabajaba en el campo. A veces, el olor de la tierra húmeda, el crujir de las hojas bajo sus pies, o incluso el sonido distante del viento entre los árboles, despertaban en ella imágenes fugaces y confusas. Eran sueños, o más bien, fragmentos de sueños que no lograba comprender. En esas visiones, Luciana veía a un hombre mayor, un rostro borroso pero familiar que la observaba con una mezcla de ternura y tristeza. En otras ocasiones, se encontraba en una casa que, aunque no podía reconocer, se le hacía tan conocida como las líneas de su propia mano. Cada uno de esos sueños la dejaba con el corazón acelerado y una sensación de pérdida indescriptible, como si estuviera buscando algo que se le escapaba constantemente de entre los dedos. Felipe notaba los esfuerzos de Luciana, pero no podía dejar de sentirse conflictuado por su presencia. A medida que pasaban los días, su irritación inicial se fue transformando en algo más complicado, una mezcla de protección y vulnerabilidad que lo incomodaba profundamente. Felipe no era un hombre acostumbrado a la compañía ni a la dependencia emocional. Había pasado la mayor parte de su vida aislado, con su granja como único refugio, y ahora
se encontraba luchando contra emociones que no sabía cómo manejar. ¿Por qué no puedo simplemente seguir con mi vida como antes?, se preguntaba Felipe cada noche mientras miraba el techo de su habitación, incapaz de conciliar el sueño. La respuesta siempre estaba en el rostro de Luciana, en la manera en que lo miraba a veces, con esos ojos que parecían buscar algo en él, algo que ni siquiera ella comprendía. Ese contacto visual, aunque breve, siempre lo dejaba intranquilo, como si Luciana pudiera ver más allá de su fachada endurecida, directamente hacia el hombre solitario y herido que había ocultado durante tanto tiempo. Una tarde, después de una larga jornada en los campos, Luciana se sentó en el porche de la casa, observando el sol esconderse detrás de las montañas. Felipe, como de costumbre, la observaba desde la distancia, sin querer interrumpir su momento de paz. Sin embargo, había algo en su postura, en la manera en que se abrazaba a sí misma, que lo impulsó a acercarse. «¿Estás bien?», preguntó, su voz ronca por la falta de uso en todo el día. Luciana lo miró sorprendida, como si no esperara su interés. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Felipe asintió, sin saber qué más decir. Se quedó allí, de pie junto a ella, mirando el horizonte, sintiendo el peso del silencio entre ellos. No era un silencio incómodo, pero tampoco era uno que ofreciera consuelo. Era como si ambos estuvieran al borde de algo, pero ninguno se atreviera a dar el primer paso. ¿Alguna vez has soñado con un lugar que no recuerdas haber visto?, preguntó Luciana de repente, rompiendo el silencio. Felipe la miró, sorprendido por la pregunta. «No sé. No creo en los sueños», respondió finalmente. «Pero a veces siento que este lugar, esta vida, es lo único que conozco. Como si no hubiera nada más allá de estas tierras». Luciana suspiró, y Felipe notó el leve temblor en sus manos mientras jugueteaba con un mechón de su cabello. «Yo siento lo contrario», murmuró ella. «Como si hubiera algo más, algo que debería recordar, pero no puedo». Es como si todo estuviera envuelto en una neblina. Felipe no supo cómo responder. En el fondo se daba cuenta de que esa neblina que cubría la memoria de Luciana no solo la afectaba a ella. Él también se sentía atrapado en un presente que no entendía del todo. Un presente que se entrelazaba con un pasado doloroso que prefería olvidar. «Tal vez lo mejor es no forzar las cosas», dijo finalmente, con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que no lograba ocultar la propia inseguridad que lo invadía. A veces, lo que necesitamos recordar vuelve a nosotros cuando estamos listos. Luciana asintió, aunque la expresión en su rostro sugería que esas palabras no le ofrecían mucho consuelo. «Tal vez tengas razón», respondió, aunque su voz estaba teñida de duda. El viento suave de la noche se colaba por las rendijas de la vieja casa, llenando el silencio con su susurro persistente. Luciana, aún inquieta por la conversación de la tarde, no podía conciliar el sueño. Las palabras de Felipe resonaban en su mente, como ecos de una verdad que aún no lograba entender del todo. ¿Qué era lo que su memoria le estaba ocultando? ¿Y por qué sentía esa conexión inexplicable con el hombre que, aunque distante, parecía compartir su propia soledad? Finalmente, decidió que no podía seguir en la cama, presa de sus pensamientos. Se levantó y, descalza, caminó por el pasillo oscuro que conducía al salón principal. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara que Felipe siempre dejaba encendida, lo encontró sentado en su sillón, mirando hacia la ventana como si buscara respuestas en la oscuridad exterior. «¿No puedes dormir?»,
preguntó Felipe sin volverse, notando la presencia de Luciana antes de que ella hablara. No, no puedo, respondió ella suavemente, acercándose para sentarse en una silla cercana. He estado pensando en lo que dijiste esta tarde, sobre recordar cuando uno está listo. Felipe permaneció en silencio por un momento, sus manos cruzadas sobre su regazo, antes de finalmente hablar. A veces, lo que uno recuerda no siempre trae consuelo. Hay memorias que uno preferiría dejar enterradas. Luciana lo observó, percibiendo el peso de aquellas palabras en la expresión cansada del hombre. Sabía que él guardaba más de lo que estaba dispuesto a compartir, pero sentía que esa noche, en la tranquilidad de la casa, tal vez pudiera abrirse un poco más. «Felipe», comenzó con voz suave, «¿alguna vez has tenido una familia?» El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Felipe respiró profundamente antes de responder, como si las palabras le costaran salir. «Sí. Hace muchos años tuve una familia, una esposa y una hija». Hizo una pausa, y Luciana pudo ver cómo sus dedos se tensaban, apretando con fuerza los reposabrazos del sillón. Pero ellas me dejaron. No pude retenerlas. Luciana sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y algo más profundo, algo que no podía identificar. «¿Cómo se llamaba tu hija?», preguntó, temiendo que la pregunta fuera demasiado intrusiva, pero incapaz de contenerse. Felipe giró lentamente la cabeza para mirarla, sus ojos reflejando una tristeza profunda y vieja. «Se llamaba Luciana», dijo con voz baja, casi en un susurro. El nombre resonó en la habitación, cargado de significado. Luciana sintió un escalofrío recorrer su columna, como si el pasado y el presente se hubieran entrelazado en un instante inexplicable. «¿Luciana?», repitió, más para sí misma que para él. Felipe asintió, su mirada fija en ella, como si buscara algo en sus ojos, alguna señal que pudiera darle una respuesta. «Sí, Luciana. Igual que tú». El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, de una conexión que ambos comenzaban a reconocer pero que aún no comprendían del todo. En ese momento, bajo la luz tenue y el susurro del viento, ambos sabían que sus vidas estaban entrelazadas por algo más que el simple azar. Algo que pronto saldría a la luz, revelando verdades ocultas durante demasiado tiempo. El aire de la madrugada traía consigo un frío que calaba en los huesos, pero ni Felipe ni Luciana lo sentían. Seguían en la sala, inmersos en ese silencio pesado que, aunque no incómodo, cargaba con el peso de años de recuerdos reprimidos y verdades a medias. Luciana, a pesar de no recordar todo, sentía que algo se estaba moviendo en su interior, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar lentamente, revelando un cuadro del que no estaba del todo segura si quería ver. Los días que siguieron a esa conversación fueron extrañamente tranquilos. Luciana continuó ayudando en la granja, pero cada paso que daba la acercaba más a una verdad que comenzaba a revelarse en sus sueños. Cada noche, las imágenes en su mente se volvían más nítidas. Un grito, un llanto desesperado y siempre ese rostro borroso que ahora comenzaba a tomar forma. Mientras tanto, Felipe se debatía entre la necesidad de saber más y el temor de lo que podría descubrir. La revelación de que Luciana, la joven que había cuidado durante esas semanas, compartía el nombre de su hija perdida, lo tenía al borde de una crisis emocional que no sabía cómo manejar. Su instinto le decía que debía protegerla, pero su razón le advertía que, de algún modo, esto podría destruir lo poco que quedaba de su paz. Una mañana, cuando el sol apenas empezaba a teñir el cielo con tonos anaranjados,
la calma de la granja se vio abruptamente interrumpida por el sonido de coches que se acercaban. Felipe salió de la casa, su ceño fruncido al ver varios vehículos estacionarse en su propiedad. Del primero de ellos descendieron 2 oficiales de policía, seguidos de una mujer que, a pesar de los años, Felipe reconoció al instante. Nora, su exesposa. El corazón de Felipe dio un vuelco. La última vez que la había visto, ella se había marchado llevándose a su hija, rompiendo todo lazo que pudiera haber quedado entre ellos. Y ahora, verla allí, en su propiedad, solo podía significar una cosa: problemas. Felipe. La voz de Nora cortó el aire como un cuchillo, cargada de rabia y desesperación. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Felipe se quedó inmóvil, su mente trabajando a 1000 por hora, pero sin llegar a ninguna conclusión que tuviera sentido. Nora, ¿qué estás haciendo aquí?, logró decir, aunque su voz sonó más débil de lo que hubiera querido. No te hagas el inocente. Nora avanzó hacia él con pasos firmes, su rostro una máscara de ira. Has secuestrado a nuestra hija. Las palabras de Nora resonaron en el espacio abierto, provocando un eco en la mente de Felipe. ¿Nuestra hija? ¿Luciana? No, no podía ser cierto. El mundo de Felipe comenzó a tambalearse. La realidad parecía disolverse bajo sus pies. En ese momento, Luciana salió de la casa, atraída por el alboroto. Al ver a la mujer que estaba gritándole a Felipe, su corazón se detuvo. Algo en esa voz, en esa figura, la hizo retroceder en el tiempo, a un lugar donde los recuerdos comenzaban a tomar forma. «Mamá», murmuró, aunque no estaba segura si las palabras habían salido de sus labios o solo de su mente. Nora se giró hacia Luciana, y por un momento la furia en sus ojos se apagó, reemplazada por una mezcla de alivio y desesperación. «Luciana, mi niña, estás viva». Su voz tembló, y antes de que Felipe pudiera reaccionar, Nora corrió hacia su hija, abrazándola con fuerza, como si temiera que se desvaneciera entre sus brazos. Luciana, atrapada en el abrazo de su madre, sintió cómo los recuerdos la asaltaban, desbordando su mente. Imágenes de su infancia, la figura de su madre siempre presente, controlando cada aspecto de su vida, imponiéndole expectativas imposibles de cumplir. Recordó el día en que había decidido huir. La presión había sido demasiada. Necesitaba escapar, ser libre. Felipe observó la escena, sintiéndose como un espectador en su propia vida. La realidad finalmente se impuso sobre él. Luciana, la joven que había estado cuidando, era su hija. Esa hija que había perdido tantos años atrás y que ahora estaba frente a él, atrapada entre 2 mundos, 2 realidades. Nora, esto es un malentendido, dijo Felipe intentando encontrar las palabras que pudieran calmar la situación. Yo no sabía que ella... Luciana llegó aquí por accidente. No tenía idea de que era nuestra hija. Nora lo miró con desconfianza, sus ojos aún llenos de lágrimas. ¿Y cómo puedo creer en eso, Felipe? Después de todo lo que ha pasado, la mantuviste aquí sin decírselo a nadie. Yo no lo sabía. Felipe alzó la voz, algo poco común en él, pero la desesperación lo empujaba. No lo supe hasta ahora, hasta que tú llegaste. Luciana, aún en los brazos de su madre, sintió cómo la confusión la abrumaba. Su corazón estaba dividido. Una parte de ella se aferraba al recuerdo de Felipe, de la paz que había encontrado en la granja, y la otra parte se sentía arrastrada por la intensidad del reencuentro con su madre. Ambos eran parte de su vida, pero ¿cómo podía reconciliar esos 2 mundos? El silencio que siguió fue abrumador, cada uno de los presentes sumido en sus propios pensamientos, luchando por encontrar un camino en medio del caos.
Luciana cerró los ojos, tratando de calmar el tumulto en su mente. Necesitaba tiempo, espacio, para entender lo que significaba todo esto. Luciana permaneció en silencio, sintiendo cómo su mente luchaba por procesar todo lo que estaba sucediendo. El abrazo de su madre era apretado, casi asfixiante. Pero en ese momento, lo que la abrumaba más era la marea de emociones contradictorias que la invadía. Por un lado, estaba el alivio de haber recuperado parte de su memoria, de saber quién era realmente. Por otro, el descubrimiento de que Felipe era su padre, el hombre del que había huido hacía tanto tiempo sin siquiera saberlo. Nora, al notar la tensión en el cuerpo de Luciana, aflojó el abrazo, pero no la soltó por completo. «Luciana», dijo con voz firme, aunque teñida de preocupación, «es hora de que regreses a casa. Hemos estado separados demasiado tiempo y tenemos mucho que hablar. No te preocupes. Todo esto se resolverá». Luciana asintió lentamente, pero en su interior sabía que las cosas no serían tan sencillas. Mientras caminaba hacia el coche de su madre, no podía evitar mirar hacia atrás, hacia la casa que había compartido con Felipe durante esas semanas que, aunque breves, habían dejado una huella profunda en su alma. La granja, con su simpleza y su rutina, había ofrecido una paz que nunca había experimentado en su vida anterior. Una vida llena de expectativas, presiones y la constante necesidad de ser perfecta. El viaje de regreso a la ciudad fue un trayecto en silencio. Nora, aunque feliz de tener a su hija de vuelta, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que Luciana había cambiado, que el tiempo en la granja la había transformado de alguna manera. Había algo en sus ojos, una determinación que no estaba allí antes, y eso la inquietaba. Luciana, por su parte, observaba el paisaje pasar por la ventana, sin realmente verlo. Su mente estaba en otro lugar, repasando los últimos días, las conversaciones con Felipe, los momentos de trabajo en el campo, el ambiente tranquilo de la granja. Sentía una extraña nostalgia por algo que apenas había comenzado a entender, una sensación de pérdida que no lograba sacudirse. Al llegar a la ciudad, todo le parecía más opresivo, más ruidoso. Su antiguo hogar, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una jaula dorada. Las paredes decoradas con gusto, los muebles elegantes, todo le parecía ajeno. Su madre la condujo hacia su habitación, que estaba exactamente como la había dejado, pero al cruzar la puerta, Luciana se dio cuenta de cuánto había cambiado ella misma. El lujo y la perfección que antes había valorado tanto ahora le parecían vacíos. Durante los días siguientes, Luciana intentó volver a su rutina habitual. Clases de violín, reuniones con su manager, entrevistas, todo lo que solía llenar su vida. Pero algo no encajaba. La música que antes la había apasionado ahora se sentía como una obligación, un peso que le recordaba las expectativas de su madre. Cada vez que se sentaba frente al violín, la melodía que surgía de las cuerdas era tensa, forzada, como si las notas estuvieran atrapadas en una prisión invisible. Nora, observando a su hija, notaba la tensión, pero no entendía de dónde venía. «Luciana, tienes que concentrarte», le decía una y otra vez. «Tienes talento, pero si no practicas, nunca alcanzarás la perfección que deseas». Esas palabras, que antes habrían impulsado a Luciana a esforzarse más, ahora la hacían sentir atrapada. Recordaba la tranquilidad de la granja, la libertad que había sentido al trabajar con sus manos, sin la presión constante de ser perfecta. Empezó a cuestionar todo lo que había dado por sentado durante años. ¿Era realmente eso lo que quería? ¿O había estado viviendo bajo la sombra de las expectativas de su madre?
Una tarde, después de una agotadora sesión de práctica, Luciana decidió que necesitaba respuestas. Sabía que su vida no podía continuar así, dividida entre dos mundos tan diferentes. Recordó las conversaciones con Felipe, su honestidad brusca, pero llena de un cariño que había sentido genuino. Decidió que necesitaba conocerlo mejor, entender quién era él realmente y qué había pasado entre ellos. Luciana se acercó a su madre esa noche, mientras ella revisaba unos documentos en el despacho. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, su voz firme pero tranquila. Nora levantó la vista, sorprendida por el tono decidido de su hija. «Claro, cariño. ¿De qué se trata?» «Quiero volver a la granja por un tiempo. Necesito pasar tiempo con papá, entender lo que sucedió entre nosotros». Nora dejó escapar un suspiro largo, dejando los documentos a un lado. «Luciana, sé que todo esto es confuso para ti, pero ¿realmente crees que esa es la mejor idea? Felipe no ha sido parte de tu vida por años. No quiero que te lastime». A pesar de las palabras de su madre, Luciana tomó su propia decisión. El cielo sobre la granja se pintaba de un azul profundo cuando Luciana bajó del coche, dejando atrás el peso de la ciudad y los recuerdos que allí la mantenían atada. La brisa fresca del campo la recibió con un abrazo suave, como si el mismo paisaje estuviera aliviado por su regreso. A lo lejos, Felipe se encontraba de pie, con la mirada fija en la joven que avanzaba hacia él con pasos decididos, pero cargados de una mezcla de incertidumbre y determinación. «Hola, papá», dijo Luciana con una voz que reflejaba la lucha interna que había enfrentado para llegar hasta allí. Felipe asintió, incapaz de articular una respuesta inmediata. La emoción se agolpaba en su pecho, pero su rostro, curtido por los años y la soledad, permanecía inmutable. Sin embargo, sus ojos, aquellos que siempre habían reflejado una dureza impenetrable, ahora mostraban una leve chispa de esperanza. El silencio entre ambos se prolongó unos instantes, hasta que Felipe finalmente dio un paso hacia ella. «Mealegra que hayas vuelto», murmuró, su voz ronca por el desuso de tanto hablar. Luciana esbozó una pequeña sonrisa y se permitió sentir un poco de alivio. Sabía que este sería un camino difícil, lleno de cicatrices que ambos debían sanar, pero estaba dispuesta a intentarlo. La decisión de regresar había sido suya, y con ello aceptaba la responsabilidad de enfrentarse a un pasado que ni ella ni Felipe podían ignorar. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que, aunque sencilla, fue fundamental para que ambos empezaran a reconectarse. Luciana se levantaba temprano cada mañana, sintiendo cómo el aire fresco del campo despejaba su mente. Junto a Felipe recorría los campos, cuidaba de los animales y se adentraba en las tareas diarias que le ofrecían un sentido de propósito y conexión con la tierra. Poco a poco comenzó a encontrar en ese trabajo manual una satisfacción que nunca había experimentado en su vida anterior, tan llena de presiones y expectativas externas. Una tarde, mientras ambos descansaban bajo la sombra de un manzano, Luciana decidió romper el silencio que se había instalado entre ellos desde su regreso. «Papá, quiero pedirte perdón», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Sé que en el pasado cometí errores y entiendo que debió ser difícil para ti. No quise lastimarte, pero también sé que lo hice». Felipe la miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y dolor. No era un hombre acostumbrado a hablar de sus sentimientos, pero la sinceridad en la voz de Luciana le permitió bajar un poco la guardia. «Yo también cometí errores», admitió, con un tono que revelaba más de lo que sus palabras decían.
nunca supe cómo acercarme a ti, y cuando te fuiste pensé que tal vez era lo mejor, que estarías mejor sin mí». Luciana negó con la cabeza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. «No, papá, siempre quise tenerte cerca, pero no sabía cómo decirlo. Ahora me doy cuenta de que huí porque no sabía cómo enfrentar todo lo que sentía, pero eso no significa que no te haya extrañado». El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no era incómodo ni abrumador. Era un silencio cargado de comprensión y aceptación, un espacio en el que ambos podían empezar a sanar las heridas que los habían separado por tanto tiempo. Con el paso de los días, la relación entre Felipe y Luciana comenzó a transformarse. Aunque al principio ambos se sentían torpes en su interacción, poco a poco empezaron a comprenderse y a apoyarse mutuamente. Felipe, que había vivido tanto tiempo en soledad, descubrió que su hija no solo compartía su sangre, sino también una fuerza interior que lo impresionaba profundamente. Por su parte, Luciana empezó a ver en Felipe no solo al hombre duro y distante que recordaba, sino a un padre que, a su manera, siempre había querido protegerla, aunque no supiera cómo demostrarlo. Luciana, sintiéndose más cómoda en la granja, decidió retomar el violín. Pero esta vez, la música no era una obligación impuesta por las expectativas de su madre, sino una expresión genuina de sus propios sentimientos. Al principio, sus dedos, antes ágiles y precisos, tropezaban torpemente con las cuerdas, pero a medida que practicaba, sentía cómo la música fluía más libremente, como si las notas hubieran estado esperando pacientemente el momento adecuado para surgir. Una tarde, Felipe, que la observaba desde la distancia mientras tocaba, se acercó y se sentó en un viejo banco de madera. «Siempre pensé que eras talentosa», comentó, su voz suave, casi inaudible sobre la melodía que Luciana estaba creando. Luciana bajó el violín y lo miró, sorprendida por el comentario. «Gracias, papá», dijo, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. «Es diferente ahora. Toco porque me gusta, porque quiero, no porque tenga que hacerlo». Felipe asintió, y aunque no respondió, su mirada lo decía todo. Sabía que su hija estaba encontrando su propio camino, uno que no estaba dictado por las expectativas de los demás, sino por su propio deseo de ser feliz. Con el tiempo, la granja se convirtió en un refugio para ambos, un lugar donde podían ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. Las heridas del pasado no se habían desvanecido, pero comenzaban a cicatrizar, dejando espacio para una nueva relación, una basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de los errores cometidos. Luciana, por primera vez en años, se sentía en paz. La vida en la granja, aunque dura, le ofrecía una simplicidad que le permitía conectarse con lo esencial, con aquello que realmente importaba. Y en medio de esa sencillez, descubrió el valor del amor verdadero, un amor que no exigía perfección, sino que se nutría de la aceptación y del esfuerzo compartido. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre la granja, Luciana se sentó junto a Felipe en el porche, ambos en silencio, disfrutando de la serenidad que los rodeaba. «Papá», dijo Luciana, rompiendo suavemente el silencio, «gracias por darme esta oportunidad, por dejarme regresar». Felipe, con la mirada fija en el cielo, simplemente asintió. No era un hombre de muchas palabras, pero en ese momento, las pocas que dijo bastaron. «Siempre habrá un lugar para ti aquí, Luciana, siempre». Y así, bajo el manto estrellado de la noche, padre e hija comenzaron a escribir una nueva historia, una donde el pasado se reconciliaba con el presente y donde el futuro, aunque incierto,
se vislumbraba lleno de esperanza. La historia de Luciana y Felipe es un viaje profundamente conmovedor hacia la redención, el perdón y la reconexión familiar. A través de su regreso a la granja, Luciana no solo redescubre su identidad, sino que también encuentra el valor para enfrentar sus propios miedos y heridas del pasado. Felipe, por su parte, aprende a abrir su corazón y aceptar los errores que lo alejaron de su hija. Juntos, construyen un vínculo basado en la comprensión y el respeto, donde cada uno reconoce la importancia de la presencia del otro en sus vidas. Lo más impresionante de su viaje es cómo ambos personajes, a pesar de su dolor y resentimiento, logran encontrar la paz y la felicidad en la simplicidad de la vida en la granja. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para sanar relaciones rotas y que el verdadero amor no se basa en la perfección, sino en la aceptación y el esfuerzo por comprender al otro. La lección más valiosa es que el perdón y la humildad pueden transformar incluso las situaciones más difíciles, abriendo el camino hacia un futuro lleno de esperanza y armonía. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.